¿Qué sucede cuando perdemos a un ser querido? La voluntad de cada uno de nosotros en este mundo es de mortalidad total. ¿A qué me refiero con eso? Que de cualquier manera, el mundo que nos protege también nos destruye de maneras que ni pensamos. Es posible que un día estemos y al otro no. El instante es jamás predecible, ni para el ojo más astuto, ni para la persona más prudente. El descanso eterno siempre nos espera a la vuelta de la esquina. La muerte se define como el final de un individuo concreto. Pero, ¿qué pasa luego de eso mismo? ¿Qué pasa con quienes dejamos atrás de toda la miseria y llanto y tristeza? Esas personas son las que pagan las consecuencias de nuestra mortalidad, de nuestra despedida. Este cortometraje es el vil reflejo de todo lo que uno no puede controlar, de los corazones que no pudimos salvar, de ese pesar que nos deja un sentimiento de culpa. La vida inicia con dos personas, el origen de todo, dos padres, con una bebé. El nacimiento es el proceso más sorprendente e inexplicable del mundo. Cómo se genera la vida de manera orgánica es algo que jamás sabremos con certeza. Porque, a pesar de conocer mucho de materia, conocemos poco del alma. Eso que nos llena y nos hace ser quienes somos. Una familia es el paso de una vida que está acompañada por padres que se preocupan por sus hijos. En este caso, una pequeña niña. Los primeros minutos no dejan en claro algo. Nada está yendo bien. Las sombras que representan una pareja muy distante se aproximan, con pensamientos negativos, discusiones y disgustos. Su mundo es gris. Algo no está bien. Su conexión entre ambos se ha perdido. Parecen tristes y tienen sus cabezas caídas, y pocas ganas de hacer lo de todos los días. Una rutina en la cual están solos. De repente, algo distinto surge, algo que les trae recuerdos, hermosos recuerdos, una camiseta, una pelota y un tocadiscos, los lleva a ambos a un lugar que es sagrado para ellos. Las memorias de una vida feliz, con una niña quien es su hija, con las aventuras y desventuras que comparten, esos momentos que tienen que ser eternos, ya que el ser padre no es solo algo complicado, sino también es un camino muy extenso a la comprensión. Las sombras. ¿Qué son en este caso? Por lo general la sombra es algo que no tiene vida, pero refleja. Acá las sombras nos dicen el sentimiento de cada uno y cómo su comportamiento va cambiando a medida que la historia avanza. Sabemos que algo no está bien, pero no sabemos qué pasó, para qué todo esté así. Luego de unos inicios preciosos de estos momentos compartidos con una hija que tanto aman, las sombras intentan evitar un momento crítico. Intentan que la niña no se vaya. Algo va a pasar, algo que les recuerda que no pudieron hacer nada, algo que ese día les quitó todo, ese día en el cual fueron impotentes del destino que les esperaba. Llega la desgracia. La niña entra a la escuela y se escuchan disparos. La escena no tiene que ser gráfica. Sabemos ahora qué fue lo que pasó. Un último mensaje, antes de ese último disparo, se escucha. Si me pasa algo, los quiero. Sus padres responden desesperados y se escuchan los mensajes, pero las letras caen, ya que nadie va a responder nuevamente. Por entendimiento propio, sabemos que ella ya no los acompañará más, y en un campo de tristeza y la lluvia los separa, mientras su hija, desde lo que sería el más allá o las sombras, los intenta traer a ambos. Cuando estos salen de sus sombras y ven un hermoso sol brillando, por fin pueden desahogarse uno sobre el otro, un llanto para lavar su dolor. Mientras que son y serán siempre observados por ese ser que alguna vez fue su hija, y ahora los acompaña a ambos desde donde esté. Sin dudas, esta es una representación perfecta y sin exageración del sentimiento de muchas personas. No solo representa también algo que hemos visto en noticias, donde chicos inocentes fallecen porque alguien los asesinó en sus escuelas, algo típico de Estados Unidos. Por eso la bandera en el pasillo está ahí, para representar mucho de la intención con este corto. Sino también el sentimiento de la soledad y de nostalgia al encontrar recuerdos que le recuerdan a estas personas. Solamente con 12 minutos de animación, 12 minutos, fueron solamente necesarios para poder empatizar y sentir dolor de una familia que se desmoronó al perder a su hija y por sobre todo perder la felicidad que compartían.
La música jugó un factor fundamental, ya que los recuerdos están relacionados directamente con un tema que les recuerda a ello, y en un momento crucial se siente el terror de los disparos, que sabemos que significan que todo terminó. Lo que nos deja este final es que pase lo que pase, siempre hay que recordar a los seres que amamos, y si su destino es inevitable, no nos culpemos, y no nos separemos de quienes también compartieron con nosotros esos momentos. El dolor en el aire se siente, pero solamente nos queda observar el camino y abrazar a la escucha de quien tenemos al lado y esperar a encontrarse cuando sea el momento indicado con quien amamos. Como siempre les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos pronto. Hasta luego.